Presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor este viernes 2 de noviembre del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García y Jessica Selgrad. En la redacción, Jackson Vargas. Y los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, además seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, señal abierta en Caracas 750 AM en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Y la decisión de ayer afecta especialmente a esta región del país, el estado Bolívar, Guayana. Estados Unidos sancionará transacciones ilícitas con el oro venezolano, gran titular del Diario Nacional. Es la última orden ejecutiva aprobada por el gobierno de los Estados Unidos. Con ese saqueo están robando el patrimonio del pueblo. Estas fueron declaraciones del asesor presidencial John Bolton ayer en una actividad en Florida, en Miami. Definió a Venezuela, Nicaragua y Cuba como la troika de la tiranía latinoamericana. Y dijo que sus gobiernos por fin van a tener enfrente a alguien que les plante cara. Además, hubo ayer también sanciones contra Cuba, que entre otras cosas el gobierno norteamericano responsabiliza por lo que está ocurriendo en nuestro país. Recordar, y así lo destaca el Diario Nacional, que procesan a ex ejecutivos de PDVSA en los Estados Unidos. En menos de una semana Estados Unidos ha procesado a 3 implicados en el lavado de dinero de PDVSA, 2 ejecutivos de la petrolera y un exbanquero alemán que participaron en un esquema para legitimar, atención, 1.2 millardos de dólares. Bueno, cuando nos preguntamos dónde está el dinero, bueno, está allí, parte del dinero de los venezolanos está allí, en ese tipo de transacciones oscuras. Esto lo decimos nosotros. Dice la nota, esto es solo la punta del iceberg de lo que ha sido la corrupción. Esto lo expresó el diputado Jorge Millán de la Comisión de Energía y Petróleo. También la defensa de Albán denuncia que la Fiscalía impide se haga justicia. De esto hemos hablado con ustedes, el caso de Fernando Albán, absolutamente oscuro desde sus inicios. La comunidad internacional pide se investigue de forma independiente y transparente en nuestro país. Y bueno, para agregar un problema más, aquellos que han salido de Venezuela, que han huido de la crisis, los clientes deberán notificar a los bancos salida del país. Ya entró en vigencia la medida aprobada por el Ejecutivo Nacional, concretamente por Sudeban. Nos acompaña Américo de Gracia, diputado por Bolívar, dirigente de la causa R, quien ha denunciado insistentemente lo que está ocurriendo en esa entidad y concretamente con la extracción del oro. 1 millón de gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Buenos días a Venezuela y al mundo a través de Radio Caracas Radio. Pues mucho interés de conocer una primera reacción de su parte. Usted que ha levantado la bandera acerca de la explotación ilegal de oro en su entidad, concretamente en Bolívar. ¿Qué impacto puede tener esta decisión de los Estados Unidos, esta nueva batería de sanciones contra transacciones ilegales de oro por parte del Ejecutivo Nacional? ¿Lo escuchamos? Bueno, contra Venezuela, no. Contra los corruptos que la administran, sí. O sea, yo quiero distinguir que las sanciones no son contra los venezolanos ni contra el pueblo venezolano. Es contra quienes han saqueado los intereses del país y especialmente utilizando las 2 fuentes de ingresos que hoy tiene prácticamente Venezuela, que son las minas y el petróleo. De modo que incluso ayer hubo una noticia que pretende pasar desapercibida y que guarda relación con la pregunta porque va al fondo del tema del por qué las sanciones que da Estados Unidos como las está emitiendo el día de ayer. Sale el fiscal usurpador Tarek William Saad manifestando que se le da orden de captura a Eduardo González, que él llama el comandante Titi,
por administrar una empresa fantasma llamada La Vanguardia en el Callao. Yo quiero informar que esa empresa, si es fantasma, cómo es que opera en Nacupay, que son predios y concesiones mineras de Minerven. ¿Cómo es que esa empresa, y lo relato en mi Twitter con lujos de detalles y bien documentado con videos, cómo es que el presidente Maduro inaugura la empresa La Vanguardia como una empresa no solamente socialista, sino como una empresa del arco minero del Orinoco? ¿Cómo es que Eduardo González hasta ayer tenía 20 custodios del SEBIN? ¿Cómo es que recibió, y está documentado, pueden ir a mi TL, arroba Américo de Gracia, cómo es que Cabín, a través de su ministro Padrino López, dice que le suministra los explosivos a La Vanguardia, una empresa fantasma? Lo que hay detrás de eso es incluso la persecución que hoy pesa sobre Gustavo González López, que hasta ayer fue jefe del SEBIN y que es el verdadero propietario de La Vanguardia, junto con el general Antonio Benavides Torres. Esa es la verdad verdadera de esas persecuciones, y es la razón, entre otras, cómo operan el oro y por qué Estados Unidos entonces está haciendo la operación y triangulando la operación que está triangulando. Cuando nosotros vemos esto, la conclusión es obvia. La sanción no es contra Venezuela ni contra sus recursos, es contra personajes como estos que acabo de señalar y mencionar. Ahí entran entonces la responsabilidad de Nicolás Maduro, de Víctor Cano como ministro de Economía, entra la responsabilidad de Benavides Torres, que fue jefe del general Benavides Torres, y de Gustavo González, jefe hasta el día de ayer. O sea, la corrupción que está triangulada entre PDVSA y el arco minero del Orinoco, yo creo que no tiene precedentes en la historia desde Cristóbal Colón hasta nuestra fecha, en materia de corrupción, de crímenes de lesa humanidad y de violación de los derechos humanos. Inquietudes, diputado. ¿Existen pruebas concretas de que la empresa que ayer, es mencionada por el fiscal designado por la constituyente comunal, pertenecía al anterior director del SEBIN y además a todos estos oficiales que usted menciona? No. Eduardo González es un muchacho del Callao, un joven que, como dicen en mi pueblo, no tiene dónde caerse muerto. ¿Cómo opera en Minerven? Quienes tienen que dar las explicaciones son ellos y no nosotros. Por eso es que, de alguna manera, el reto al fiscal Tarek William Saad que explique cómo es que se instala una empresa, un molino, en los patios de Minerven, porque Nacupay es Minerven. Nacupay es una empresa, Minerven es una empresa del Estado y no hecha por Chávez ni por Maduro. Esa fue constituida en el primer gobierno de Rafael Caldera. Hoy no está produciendo ni un gramo de oro. Todo lo están produciendo molinos que están en manos de una élite militar perversa y corrupta. Diputado, ayer cuando compartíamos con los amigos oyentes esta orden ejecutiva, y ya vamos a reponer un extracto de la declaración de John Bolton, asesor de seguridad del gobierno norteamericano, explicábamos, o al menos leíamos en detalle esta decisión. Y entre otras cosas, se trata de una lista de restricciones, incluso incluye el bloqueo de recursos o cuentas que estén en los Estados Unidos, de organizaciones, empresas que estén justamente, en este tipo de movimientos con el oro venezolano, promovido por el Ejecutivo Nacional. Yo quisiera su comentario, porque ayer, conversando con Damián Prat, decía que según la información que él manejaba, ahora mismo no había empresas
operando con el oro en nuestro país, sí, organizaciones de todo tipo, incluso aquellas que usted ha denunciado, como el Ejército de Liberación Nacional. Quisiera su comentario en torno a este tema para entender el impacto que puede tener estas prohibiciones aprobadas ayer por el gobierno norteamericano. Lo escuchamos. Bueno, el impacto es que estos personajes cada vez se les restringe más su núcleo de operaciones a empresas y utilizando y triangulando con empresas fantasmas, con empresas de maletín, como el caso de Safir Gerweri, que es una empresa turca, y Diamond Group, que es otra empresa turca y que operan allá en la zona y que son los dos mascarones de proa que usa el régimen para poder sacar el oro de Venezuela y llevarlo a Turquía. La sanción es contra eso, la sanción es contra los turcos, la sanción es contra los funcionarios que lo están haciendo y por supuesto no hay empresas legales explotando el oro, pero lo están explotando. Como no hay empresas legales que tienen concesiones diamantíferas y de coltán, pero lo están haciendo. El hecho de no implica que, el hecho de que no estén legales no quiere decir que no lo estén ejecutando y que no lo estén produciendo. Es como la producción de cocaína. La producción de cocaína no es legítima, no es legal, pero se hace, se ejecuta y utilizan a estos instrumentos, como usted lo acaba de decir, entre otros el ELN. ¿Qué es lo que hace? El ELN brinda la seguridad y la custodia en el marco de lo que es el oro, para que ese oro que se saca de la mina de manera artesanal llegue entonces a estas plantas como la que acabo de señalar ahorita, que ahora declaran como empresa fantasma con ánimo de sacar a Gustavo López y a Benavides Torres para meter a otros operadores. La sanción es directamente contra estos personajes y nosotros creemos que todo esto contribuye a justamente la caída de Nicolás Maduro como un régimen pervertido y corrupto. Si me permite, diputado, ya tenemos esta declaración de John Bolton, asesor de seguridad del gobierno de los Estados Unidos, parte de su intervención ayer en la ciudad de Miami, cuando anunciaba esta nueva orden ejecutiva referida al oro. Hay sanciones también contra empresas cubanas, un gobierno al cual, por cierto, responsabilizan en buena medida lo que está ocurriendo, por lo que está ocurriendo en nuestro país. Lo escuchamos y yo quisiera su comentario. Desde la perspectiva de Estados Unidos, nuestras solicitudes son simples y claras. Hacemos un llamado para la liberación de todos los prisioneros políticos de Venezuela, que se acepten las asistencias humanitarias, elecciones libres y creíbles y pasos legítimos para restaurar las instituciones democráticas y el Estado de Derecho en Venezuela. Desde que llegó, el presidente Trump ha firmado 4 órdenes ejecutivas en contra de la corrupción. También se han sancionado más de 70 individuos y entidades venezolanas, incluyendo al presidente y a su esposa, junto con varios miembros de su gabinete. Y también hemos condenado el rol del régimen en el asesinato de una persona que estaba en los servicios de inteligencia y hemos hablado en contra de las torturas de otra persona en prisión. El presidente ha firmado una nueva orden ejecutiva para imponer nuevas sanciones más rudas en contra de Venezuela. Las nuevas sanciones atacarán a las redes que operan dentro de los sectores económicos de Venezuela y les negará el acceso a esos bienes robados y evitarán que personas de Estados Unidos entren en contacto con transacciones en el sector del oro de Venezuela.
El régimen de Maduro ha utilizado este sector como un bastión para financiar las acciones ilegítimas y para apoyar grupos criminales. Estados Unidos no va a tolerar el ataque a las instituciones democráticas por parte de Maduro, así como en contra de los civiles inocentes. Diputado, su comentario. Bueno, efectivamente, como pudimos escuchar, las sanciones son contra las operaciones que acabamos de denunciar, de modo que todo esto avanza en función de la liberación de los presos políticos, de restituir el orden democrático en Venezuela, el respeto a la institucionalidad, que haya elecciones libres, y a Maduro se le prendió justamente la alarma de la transición. Estamos en un proceso de transición desde, a mi juicio, desde el 20 de mayo, cuando Maduro prácticamente entre gallos y medianoche convoca a desconoce a la Asamblea Nacional, convocan a una Asamblea Nacional Constituyente y comienzan a ejecutar un golpe de Estado contra la Constitución y contra el pueblo venezolano. De modo que estas sanciones van rumbo y directo a desconocer de manera total al régimen y a sus acciones, y se les restringe los espacios de acción y de financiamiento. Ahora, diputado, dos cosas. Ayer Nicolás Maduro respondía a esta nueva batería de sanciones, diciendo otra vez que Venezuela va a resistir, que aquí el camino es el diálogo. De hecho, decía que están llevando al presidente Trump a un callejón sin salida. Yo quisiera su comentario en torno a este tema, el impacto que ha tenido esta política de la comunidad internacional para provocar efectivamente una transición en Venezuela. Y por otra parte, usted hace una seria denuncia que colocaba también en su cuenta en Twitter, producto de una entrevista con Vivo Play. Decía que no solo el Ejército de Liberación Nacional administra las minas de oro, diamante y coltán, también pretenden utilizar a esta organización como frente de choque ante cualquier incursión extranjera. Quisiera su comentario sobre estos dos temas. Sí, comienzo por lo último. En el caso del ELN, todas las fachadas fronterizas de Venezuela con Guyana, de Venezuela con Brasil, de Venezuela con Colombia. De modo que eso es una realidad palpable, eso es una realidad que hoy estamos viendo y que pretenden utilizar al ELN como frente de choque para una guerra de largo alcance, según la propia dialéctica de ellos, tipo Vietnam, en el supuesto de que haya una incursión militar foránea. Y por otro lado, justamente todo esto lo que revela es toda la organización criminal, y que se le da de guapetón de barrio, Maduro. Bueno, yo aspiro y espero justamente que se vea en el espejo de Noriega en Panamá, no tanto por lo de la incursión militar, porque Noriega salió por la vía de la incursión militar, sino de cómo al final terminan estos regímenes que están de espaldas a sus propios pueblos y a los intereses colectivos. Por eso lo ideal es respetar en los procesos democráticos, respetar las reglas, y Maduro las ha roto todas. Quien está desesperado, quien está angustiado, quien está acorralado, quien se metió en un callejón sin salida es Maduro y los secuaces de su régimen. Gracias, diputado Américo, gracias por atendernos, acompañarnos, diputado de la causa R por el Estado Bolívar, miembro de la Comisión de Energía. Expresando opinión acerca del impacto de esta nueva batería de sanciones aprobadas por los Estados Unidos, dirigidas a las transacciones ilegales de oro en nuestro país. Allí, entre otras cosas, hablan del bloqueo a cuentas de personas en Estados Unidos o empresas que estén operando con el gobierno venezolano al margen de la ley, insistimos, con el oro, operen en el sector del oro de la economía venezolana o en cualquier otro sector de la economía venezolana. De esto vamos a conversar sin duda alguna con el resto de nuestros invitados, porque ayer se interpretaba que esta nueva orden ejecutiva abre
el camino a toda clase de posibilidades o incluso otras medidas. También se señala a aquellos responsables o cómplices de haber participado directa o indirectamente en cualquier transacción o serie de transacciones que involucren prácticas engañosas o de corrupción con el gobierno de Venezuela, haber patrocinado, asistido, financiado con material tecnológico o bienes de servicios, este tipo de actividades, en fin, parte de las sanciones, o al menos esta orden ejecutiva aprobada ayer por el gobierno norteamericano. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Superar una lesión es trabajo de profesionales. La unidad de cirugía articular y medicina deportiva Haroldo Macareño y Guillermo Rangel cuenta con el mejor equipo de traumatólogos en medicina deportiva, cirugía artroscopia y reemplazos articulares. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superar tu lesión es nuestro compromiso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate Andrés Rojas Jiménez, periodista especializado en el área económica, está al frente del portal petroguía.com. Andrés, 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días para ti, María Alejandra, para tus oyentes. Varios temas que discutir contigo. Inicialmente íbamos a hablar sobre la gasolina y lo que está ocurriendo internamente con el mercado de combustible en nuestro país, pero te pediría una primera valoración sobre lo que ha ocurrido ayer con estas sanciones de los Estados Unidos para el mercado ilegal de oro en Venezuela, incluso contra las transacciones que alimenten la corrupción en nuestro país. Leamos parte del documento. Algunos interpretan desde ayer que esto podría ampliarse en el futuro, que abriría, bueno, un camino a otro tipo de medidas más amplias desde el gobierno de los Estados Unidos. Quisiera tu comentario, te escuchamos. Mira, bueno, recordemos que el gobierno ha venido impulsando todo el tema de la explotación minera a través del arco minero y se han hecho algunas operaciones hacia Turquía. Básicamente lo que desconozco yo de la medida es que se trata de evitar que ciudadanos estadounidenses hagan algún tipo de transacción de compra del oro, ¿no? Sujeto a que puedan ser sancionados, ya como vienen ocurriendo en otros ámbitos, ¿no? Es lo único que te puedo decir, y básicamente, como hemos visto que se han hecho algunas transacciones, se han hecho señalamientos de que se está vendiendo oro hacia Turquía, indiscutiblemente que en el mundo financiero pueden participar ciudadanos de cualquier nacionalidad en esas transacciones y, bueno, la administración Trump tomó esa medida como un complemento a las que ya ha venido tomando desde el año pasado.
Andrés, sobre lo que está ocurriendo internamente, francamente, hemos dicho, nos parece incalificable, por ejemplo, la denuncia de Iván Freites. Conversábamos con él el día de ayer, advirtiendo que existe información y hemos visto abundante denuncias, sobre todo en redes sociales, incluso de periodistas en el terreno, concretamente en el estado de Falcón, sobre, la extracción o la exportación de combustible a Cuba en medio de la profunda crisis con relación a la gasolina que vivimos en nuestro país. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema. En un país democrático, una denuncia de esta naturaleza evidentemente sería de inmediato investigada. Te escuchamos. Mira, hay dos elementos. Con respecto a la gasolina, que quisiera comenzar por allí. En otros programas hemos hablado todo el tema de los problemas de producción de las refinerías, ¿no? Es decir, las refinerías están a menos de la mitad de lo que están operando, pero a eso hay que sumarle dos elementos adicionales, y es que la flota de gandolas, recordemos que el gobierno en el año 2009 estatizó todo lo que tiene que ver con la distribución y el abanderamiento de las estaciones de servicio. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que la empresa nacional de transporte tiene los mismos problemas que tienen los transportistas, todos los ciudadanos con los vehículos. Es decir, hay fallas de repuesto. La información que yo tenía, por lo menos hasta hace un mes, es que prácticamente están operando en la mitad de las gandolas. Entonces, eso complica enorme, además de los problemas de distribución, de las fallas que hay, que son ciertas, y de producción, también hay un problema en el tema de la distribución y después en la operación de las estaciones de servicio, y eso ha complicado prácticamente ya todo el país, porque hasta ahora ese problema venía ocurriendo fuera de Caracas desde hace bastante tiempo, pero no era visible aquí, y cuando los temas de distribución de las gandolas se agravan, ya ni sencillamente repercuten en la ciudad de Caracas, y es lo que hemos visto en los últimos días con las colas. Hasta ahora no ha habido ningún anuncio oficial de cómo se va a resolver el problema, cómo se va a atender, entre otras razones porque la solución pasa por una serie de medidas y de inversiones que no se están realizando. Y luego tenemos un número de estaciones de servicio que se han ido reduciendo porque prácticamente no se eliminó la posibilidad de que privados pudieran participar como mayoristas y distribuidores de la gasolina, porque el negocio no era rentable y porque se consideró que eso era estratégico en el año 2009, y es lo que explica pues la desinversión que ha tenido PDVSA. Eso con respecto a su lado. Con respecto a lo de Cuba, mira, no es nuevo, de hecho lo hemos escuchado Iván, pero a través de otras fuentes hemos sabido la prioridad que este gobierno le ha dado en lo que tiene que ver con el suministro de combustible a la isla como parte de los acuerdos de cooperación que vienen desde el año 2000 aquí. Lo grave, como tú bien dices, es que esto, digamos, que viene ocurriendo, esto no es nuevo, el problema es que esto viene a presentarse en un momento que es crítico para el mercado interno, y donde no existe, por cierto, claridad de cuánto reciben, cuánto se está exportando, porque si uno revisa las cifras de exportación de Venezuela hacia Estados Unidos, como esas sí son transparentes porque las revela Estados Unidos, nosotros también estamos exportando combustibles a Estados Unidos, pero PDVSA se las exporta a compañías, es decir, se las vende, y eso queda registrado como una transacción, es decir, hay una absoluta transparencia. El problema con el caso cubano es que no sabemos, uno presume de que forma parte del regalo y de los acuerdos dentro del ámbito de los acuerdos de cooperación, que de alguna manera, por ejemplo, el hecho de que el presidente de la República utilice un avión de Cubana de Aviación, eso tiene que ser un pago que se le hace al gobierno cubano. Entonces, bueno, me imagino que parte de la factura petrolera, del pago de ese avión es por eso, ¿no? Como otra serie de servicios. En otro contexto político, pues indiscutiblemente eso como mínimo ameritaría que la Comisión de Contraloría de la Asamblea abriera una investigación, se citaran a los ministros, se interpelara. Hemos visto, no de ahora, hemos visto como en los últimos años prácticamente esa acción de la Contraloría no se lleva adelante, y el acuerdo con Cuba permanece dentro de la más absoluta opacidad, no solamente por el lado venezolano, sino incluso por el lado cubano.
Ahora, Andrés, decíamos que además de la denuncia de Iván Freites, reiterada efectivamente sobre la exportación de gasolina, de combustible a Cuba, en momentos en los cuales escasea internamente, yo te diría que en todo el país, incluyendo el área metropolitana. Gerardo Morón, periodista desde Falcón, publicaba en su cuenta en Twitter con información de AIS, Marine Traffic, bueno, lo que está ocurriendo desde allí. Él decía, mientras el Estado y otros se van quedando sin gasolina, hace pocos días zarpó con prioridad de Amuay, con destino a la provincia de Matanzas, Cuba, el barco tanquero de bandera panameña Pioneer, cargado con 52.000 barriles, gasolina de 95 octanos. Yo quisiera, insisto, tu comentario en torno a este tema y qué podemos esperar en el futuro. Ayer Iván Freites dibujaba una situación francamente preocupante por lo que está ocurriendo con las refinerías, en general con el mercado interno de combustible. Te escuchamos. Mira, la situación no tiende a resolverse, como te lo dije anteriormente, en el corto plazo. Es decir, tienes un problema estructural que parte del tema de las refinerías del país, y por cierto, el problema no es más grave porque tienes a un parque automotor que está detenido porque no está entrando nueva, o sea, la cantidad de vehículos nuevos que están ingresando jamás ni nunca es la que, por ejemplo, pudo verse en los años 2004, 2005, 2006, que el parque automotor se incrementó enormemente y que fue lo que dio origen al enorme tránsito y congestionamiento que se dio en esos años en la ciudad, por lo menos en la ciudad de Caracas y el caso de Maracaibo y Valencia, ¿no? Entonces, el problema no es más crítico porque el parque automotor está reducido y tienes una situación de contracción de la economía que, por cierto, este es un elemento que agrava. Perdimos comunicación con Andrés Rojas Jiménez. Vamos a tratar de restablecer el contacto con el periodista especializado en área económica al frente del portal petroguía.com. Él explicaba lo que está ocurriendo con el mercado de combustible internamente en nuestro país y yo insisto con esto, una situación como esta, la decisión de exportar gasolina, combustible a Cuba, no sabemos en qué condiciones, en momentos en los cuales Venezuela está atravesando la crisis que nos ha tocado vivir, bueno, caramba, como mínimo requeriría una explicación y aquellos que han tomado esta decisión asumir esa responsabilidad. Andrés, tú comentabas lo que está ocurriendo con el parque automotor y que, entre otras cosas, la situación no es más grave producto de lo que está ocurriendo con los repuestos y con los vehículos en nuestro país. Te escuchamos. Mira, sí, y que, por cierto, esa situación agrava enormemente la contracción económica. Lejos de ayudar, lo que hace es agravarla. Por citarte tres ejemplos que están pasando en este momento. O sea, por ejemplo, Tucacas, Los Roques y Margarita dependen en buena medida de la actividad turística y de los paseos que puedan hacer los peñeros, los lancheros. Bueno, tanto en Los Roques como en Tucacas como en Margarita, los lancheros están afrontando enormes problemas y han tenido que racionalizar la forma de cómo, por ejemplo, en Los Roques o en Tucacas hacen el paseo a Los Cayos. Entonces, por el tema de la escasez del combustible. Entonces, eso indiscutiblemente que repercute en el número de viajes que se hacen y eso tiene su efecto en toda la economía, en la economía local y se está resintiendo en el caso de Tucacas y en el caso de Los Roques. Y eso tiene una incidencia. Y te pongo ese ejemplo simplemente para que tú veas la repercusión que tiene el tema de la gasolina en una actividad que el gobierno quiere impulsar enormemente, pero que por la propia realidad estructural en todo lo que tiene que ver con el sistema de combustible de este país es que no ayuda porque no se hicieron las inversiones a tiempo, hay un rezago, no se ha permitido la participación de privados y entonces eso tiene su efecto y al no destrancarse ese problema está justamente lo que ha venido señalando Iván Freites, que él lo pone desde el punto de vista de lo que él conoce, que es en la península de Paraguaná con las refinerías de Amuay y Cardón que son del país, pero digamos, hay toda una serie de problemas vinculados a eso, que por cierto parten también de todo lo que hemos hablado en otras oportunidades del sector petrolero. Entonces, lejos de destrancarse, los problemas más bien se han agravado. Fíjate,
por decirte un caso, o sea, ¿cuántas veces yo no te hablé aquí antes del 20 de agosto de que las empresas socias de PDVSA lo que pedían era una sinceración del tipo de cambio? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, que el tipo de cambio, si bien se dio una mega devaluación que trató de corregir eso al elevar el tipo de cambio oficial al mercado paralelo, recordemos que 60 bolívares soberanos eran 6 millones de los viejos, ahorita estamos otra vez en el mismo problema, es decir, tú tienes una tasa oficial prácticamente anclada, una hiperinflación, y tienes un mercado paralelo que prácticamente no se corresponde con la tasa oficial. Entonces, ¿qué es lo que piden las empresas socias? Oye, seguimos teniendo el mismo problema que le estábamos reclamando a PDVSA en el mes de agosto, es decir, prácticamente se nos fue el año 2018 sin resolver el problema y sin perspectiva de que se vaya a corregir, que es lo grave, porque si hubiese una perspectiva, bueno, habría, y entonces eso que te estoy poniendo en la producción petrolera es lo mismo que demandan todos los demás sectores. Por algo adicional de la gasolina, casualmente hace 2 días yo surtí mi vehículo y probé el sistema del biopago. El sistema está teniendo problemas para implementarse. Fíjate que llevamos para 3 meses que se anunció que se iba a hacer un ajuste en la tarifa del combustible y no se ha podido hacer. Hay una falla porque el tema de la conectividad con el sistema de telecomunicaciones, con internet, impide, y eso es falta de inversión. Entonces es una cadena, es decir, una cadena donde no se está comenzando a resolver desde lo básico, y bueno, cuando vamos a lo complejo, entonces bueno, toda esa cadena repercute en todo el sistema. Ahora, Andrés, organismos internacionales, incluso la región, se prepara para el colapso de la economía de nuestro país. Algunos aseguran que ya eso ocurrió, pero si tú me preguntas, se habla de un hace deterioro tiempo mayor. Que ya la economía colapsó. Si esto no es un colapso, pues entonces que alguien me diga. Lo que pasa es que el colapso tiene grado. Es decir, yo lo que creo que el colapso se va agravando. Pero digamos, cuando no funcionan los ascensores, cuando no tienes cómo surtirte de gasolina, cuando te falla la luz a cada rato, cuando te falla el agua, es decir, ya este país colapsó hace años, ¿no? O sea, claro, el problema de ese colapso es que ese colapso tiene niveles, es decir, no sé, a lo mejor estamos en el nivel 4 y nos falta llegar al nivel 10, por tratarlo de ver dentro de una manera escalar. Espera la comunidad internacional. Yo quería preguntarte, porque en el caso concreto de la industria petrolera, de la cual dependemos, la producción continúa cayendo según cifras OPEP. Para el mes de octubre estamos por encima de 1.100.000, tú me corregirás si me equivoco. Asumiendo las del gobierno, que para mí son terribles, 1.400.000, eso es 1,5 millones menos de hace 3 años. Prácticamente, entonces igual, asumiéndolas, el mismo gobierno reconoce en la data que le da la OPEP que la producción está cayendo. Ahora, la pregunta que yo te haría es, ¿qué podemos esperar en el futuro inmediato? Algunos analistas hablan de la pérdida de Citgo, por ejemplo, un tema que hemos discutido contigo en varias oportunidades, que además se ha utilizado como colateral para obtener créditos, o al menos la venta de algunos bonos. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema, que podemos esperar al menos para los meses por venir, en torno a la industria de la cual todavía dependemos. Te escuchamos. Mira, bueno, fíjate que en los últimos días ha habido una estrategia financiera de PDVSA de darle prioridad a pago de deuda. Es decir, fíjate que se pagaron unos bonos, se le pagó a Conoco, se está haciendo caja para pagarle otros 500 millones aproximadamente este mes, dentro de los acuerdos con compromiso con Conoco, que básicamente lo que persigue ese acuerdo con Conoco es tratar de evitar que Conoco ejerza, digamos, restricciones a el comercio, a las exportaciones de PDVSA. Se le dio prioridad, por ejemplo, al pago a Repsol, se le hizo un anticipo, se le pagó un dividendo retrasado a la empresa india ONGC. Es decir, hay una estrategia financiera de PDVSA de tratar de evitar la acción de acciones legales por parte de los acreedores, ¿no? Y dentro de esa estrategia, bueno, se definirán a quienes se le pagan y a quienes no. Pero llama la atención, digamos, esos ejemplos que te he citado. Ahora, indiscutiblemente que eso sí tiene, en un momento en que la empresa más importante de este país tiene restricciones de pago
eso va a tener su incidencia pues en el resto de la economía. Es decir, hay algunas importaciones básicas que no se van a hacer. Fíjate que hasta el año pasado, antes de que se empezaran a registrar los defaults, los incumplimientos en los pagos de la deuda, Venezuela venía cumpliendo fielmente con los pagos de sus obligaciones de su deuda financiera, tanto la del gobierno como la de PDVSA, y eso tuvo su impacto pues dentro de las divisas que se asignaban para importaciones. Si eso pasa en este contexto, si bien es cierto que los precios del crudo han mejorado, las cifras de exportación han caído y tienen su repercusión negativa pues en eso. ¿Qué nos puede esperar? Como te decía anteriormente, ante el hecho de que no se anuncie ninguna medida de corrección, uno lo que siente es que el colapso lo que va haciendo es agravarse más, es decir, vamos viendo un deterioro mucho mayor de lo que ya hemos visto hasta ahora. Hemos visto el reclamo de los empleados públicos, el mismo reclamo de los empleados de PDVSA, el incremento del salario que dio el presidente Maduro, prácticamente este problema de homologar prácticamente la escala salarial. En el caso de PDVSA está teniendo serias repercusiones que no son visibles, pero que se traducen en personas que ni siquiera están renunciando, no les importa ya ni siquiera cuál va a ser las prestaciones sociales que van a recibir, y prefieren irse a hacer cualquier otra actividad o irse del país, y eso es lo lamentable, a seguir trabajando en lo que fue en lo que es la principal industria de Venezuela. Gracias, Andrés Rojas, como siempre, por atendernos y acompañarnos. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Amores que matan. Niños sobreprotegidos. El nené está sudando, pero le pongo gorro y guantes. El niño ya camina, pero lo mantenemos cargado en brazos o en coche la mayor parte del tiempo. Evitamos a toda costa que explore su ambiente porque se puede caer, puede lastimarse. Ya el niño tiene dientes para masticar, pero continuamos dándole sopitas para que no se canse masticando. Ya es capaz de vestirse, comer, asearse por sí solo, y nos empeñamos en continuar vistiéndolo, dándole la comida y aseándolo nosotros. Permitimos que duerma en nuestra cama porque pobrecito, le da miedo la noche. Le llenamos el cuarto de todo cuanto sale en la televisión, sin tomar en cuenta si realmente el niño lo necesita o no. Terminamos haciéndole los trabajos y las tareas que le mandan en el colegio. En fin, decidimos y controlamos absolutamente todo lo relacionado con la vida de nuestros hijos, obviando sus opiniones, intereses, capacidades y deseos, porque pobrecito, él no sabe. ¿Sigo? Mejor no. Para la licenciada Irene Blanco de Velázquez, directora de unainfanciafeliz.com, actuamos con sobreprotección cuando le damos a nuestros hijos más de lo que ellos necesitan o cuando le damos lo que no nos están pidiendo. Al sobreproteger, no enseñamos a nuestros hijos a ser independientes porque necesitamos hacernos indispensables en sus vidas. Cuando actuamos de este modo equivocado, invitamos al niño a sentir confusión, inadecuación, minusvalía, inseguridad, baja estima, dependencia, temor, ya que el mensaje inconsciente que le grabamos al sobreprotegerlos es: no puedes valerte por ti mismo, no sabes hacer las cosas bien, me necesitas a mí para todo, yo sí soy capaz, yo sí puedo resolver tus problemas, tú no eres capaz, no eres inteligente, no eres creativo, dependes siempre de mí, no me superes. Dejar que se enfrente a las dificultades, adaptarse a un entorno que cambia constantemente y a desarrollar sus habilidades por sí solo, favorecer que aprenda a pensar, a asumir nuevos retos, a tomar la iniciativa y adoptar sus primeras decisiones, no darle todo lo que pida o lo que tú como madre o padre crees que necesita, mostrarle el valor del esfuerzo y las enseñanzas que encierran las dificultades y la frustración, son algunas de las cosas que podemos hacer para transformar el amor que le damos a nuestros hijos en independencia, seguridad y libertad.
yo también lo haré. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud, ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En este espacio nos encargaremos de llegar al conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento. Esa energía también nos involucra a cada uno de los signos. Guía astrológica. Descubra la relación de los astros con los rasgos de la personalidad, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. También van a buscar nuevas formas de crecer, contactarse con el arte, con la belleza. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Saludamos a la economista, directora de Síntesis Financiera, Tamara Herrera. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. Bien, mucho interés de conocer su opinión acerca de esta nueva batería de sanciones aprobada por los Estados Unidos. ¿Qué impacto puede tener internamente para nuestro país? Están dirigidas a las transacciones ilegales con oro. Ayer se manejaban unas cifras astronómicas. No sé si es posible cuantificar cuánto está transando el Ejecutivo Nacional con este tipo de actividad. Se hablaba de miles de millones de dólares, 2.000, 3.000 millones de dólares, en fin. Quisiera una primera reacción de su parte en torno a este tema. Bueno, las sanciones, y me excuso por la ronquera, pero estoy con una alergia felina por aquí. Miren, las sanciones es un proceso que una vez que se pasó esa línea que separa la diplomacia normal de la diplomacia coercitiva, cuando los mecanismos institucionales y constitucionales no funcionan, no ceden, no obedecen, se pasa a ese espacio. De ese espacio no se puede retroceder sin corregir lo que lo llevó a traspasar esa línea. Es decir, si no hay un rescate institucional y constitucional, pues no va a ocurrir un reverso de las sanciones. Lo que va a ocurrir es que o se estabilizan o avanzan en la medida en que avanza también de parte del gobierno el mantenimiento de la misma línea de acción constitucional. Entonces, esta es otra forma de presionar a los individuos
indirectamente a través de la ciudadanía norteamericana, que es la que le prohíben las transacciones con individuos o empresas que estén relacionados con el sector del oro, donde ha habido un deterioro impresionante, una desinstitucionalización enorme, es decir, donde domina el comportamiento mafioso y de distintos grupos que se reparten eso. Entonces, allí lo importante es que está referido a un área donde también el gobierno se ha involucrado mucho en la misma forma no institucional, porque el Banco Central ha aumentado sus compras de oro monetario, pero también hay, por todos los reportajes que se conocen de periodismo serio de investigación, hay distintos grupos relacionados con el gobierno que son una suerte de feudos que también reparten allí. Es decir, en Venezuela se producen aproximadamente 42 toneladas al año en nuestro territorio. El Banco Central adquiere escasamente 8 o 10 toneladas, ahora que está muy activo en ese espacio, porque le interesa hacerse de oro no monetario, porque el oro se está convirtiendo en la forma de venta para generar recursos y que no estén afectadas por las instituciones financieras internacionales, que son las que le tienen temor a las sanciones norteamericanas, y son ellas las que castigan incluso con más severidad de la que plantea la propia norma de las sanciones norteamericanas. Sobre la cantidad de dinero que está rodando por allí es muy difícil estimarlo. En mi opinión, hay una sobreestimación de lo que institucionalmente pueda estar recibiendo o el Banco Central. Lo que hay es un gran contrabando con participación de allegados a los estamentos del gobierno. Y ese es una selva, es un espacio donde no solo en el oro va a verificarse esas formas depredadoras, además del daño económico, de la no rendición de cuentas, con un daño ecológico difícilmente recuperable para nuestra historia. Y las sanciones de ayer, además hablan del oro, pero dejan la libertad al Departamento del Tesoro norteamericano a definir cualquier área ilícita que detecte en otro sector. O sea, que es como un anuncio de esas nuevas sanciones que graneaditas irán de nuevo prohibiendo relaciones y transacciones con espacios que consideren ellos que tienen un desempeño ilícito. Gracias, Tamara Herrera, por atendernos, acompañarnos y compartir este análisis acerca de estas nuevas sanciones, y nos quedamos con la reflexión de que una vez que se inicia este camino es muy difícil retroceder, en tanto el gobierno venezolano no hace nada para variar lo que está haciendo en territorio nacional. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Música por Medicinas vuelve a la Sala Cabrujas de Caracas. Este sábado 10 de noviembre, a partir de las 2 de la tarde, te esperamos. Dona tu medicina vigente y te las intercambiamos por discos, con la actuación de las bandas Chenzo D, Batawi y Mirage. Un evento para toda la familia.
La entrada es totalmente gratuita. Recuerden, la invitación es para este sábado 10 de noviembre en la Sala Cabrujas de Caracas. Invitan Provea y Redes Ayuda. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo